Muchísimas gracias. Ya saludé a muchos de ustedes durante la ceremonia inaugural, a quienes no había saludado, bienvenidos y bienvenidas. Ya por ahí decían que hasta el 2019 ya le estoy quitando una parte de la presidencia al doctor Betancourt. A mí me toca hablar de los retos que van a venir acompañando a la aprobación muy próximamente de la reforma a la Ley General de Salud en materia de vacunación. Y yo creo que sí son importantes los retos que vienen y los vamos a abordar, pero también es importante hablar de lo que nos trajo hasta aquí, porque tuvimos que vencer muchos obstáculos. Algunos de ustedes ya habrán escuchado la historia que a continuación voy a platicar. Les pido que me tengan paciencia, voy a llegar a cosas que no he dicho antes, pero es muy importante que sepamos de dónde venimos para poder llegar a nuestra meta. La vacunación es un derecho humano, así de claro. Y esto lo podemos afirmar porque así lo indica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que firmó y ratificó nuestro país. Ahí se señala claramente que tenemos la obligación de proteger, entre otras poblaciones, a la niñez de las enfermedades transmisibles. Pero ese pacto también nos habla del derecho que tenemos a acceder a todos los avances de la ciencia. Entonces, sí hay un derecho humano a la vacunación, esté o no esté en la Ley General de Salud, y ese derecho humano pues debe ser garantizado por el Estado. ¿Qué pasa con la legislación en América Latina? Y ese es un estudio que hizo hace algunos años la Organización Panamericana de la Salud, que no ha variado mucho. 27 de los 44 países y territorios de la región pues cuentan con algo legislado en materia de vacunas. Pero esa legislación es heterogénea. Encontramos de todo. Puntos comunes: el derecho de la persona a ser vacunado, ya veremos ahorita el caso de México, la responsabilidad del Estado de proveer las vacunas de manera general. 48% de los países señalan que tiene que haber una línea garantizada de presupuesto para los programas de inmunizaciones, no es el caso en nuestro país. 96% hacen obligatoria la vacunación y 63% dicen que la vacunación es un bien público. En el caso de México, y ya lo decía el diputado Íñiguez, presidente de la Comisión de Salud, nuestra ley tiene más o menos 482 artículos, y digo más o menos porque ahí no están contados los bis, ter, cuater y todos los que le vayamos acumulando esta semana. De tantos artículos, únicamente 10, y ya lo decía él, hablan de vacunación. Están dispersos en la ley. 2 de ellos nos hablan de vacunas veterinarias. Y ya hablábamos del liderazgo que tuvo durante muchos años nuestro país en materia de vacunación. Lo cierto es que eso se debe más a voluntad de las personas, a liderazgos personales, al compromiso de los héroes anónimos y de los no tan anónimos a favor de la vacunación. Porque andamiaje jurídico no tenemos. No hay como tal un derecho a ser vacunado, hay una obligación de dejarse vacunar, que no está mal, pero que debe ir acompañada del derecho. Ya se decía también que el Consejo Nacional de Vacunación, que opera hoy en día, fue creado por decreto presidencial y en cualquier momento se puede eliminar o modificar su integración. La cartilla, que también ha sido un instrumento muy exitoso para el programa, lo mismo, creada por un decreto presidencial y podría desaparecer en cualquier momento. Y pues tampoco teníamos, ya se los adelantaba, todavía no lo tenemos, una línea específica garantizada para vacunas y todos los insumos y toda la infraestructura que va vinculada con el programa. Les decía yo que esta es una historia larga, en la que tuvimos que pasar por muchos obstáculos.
La historia de la reforma que hoy está ya en el Pleno de esta Cámara de Diputados, esperando su lugar para ser aprobada, empezó en 2008, cuando a la Fundación Carlos Slim se le ocurrió crear una comisión para el futuro de las vacunas en América Latina, a la cual nos invitó a participar a representantes de distintos países de la región, con distintas experiencias, todos vinculados con el tema de la vacunación, y con el propósito de identificar los retos que en ese momento enfrentaban nuestros países, para buscar obviamente una forma de resolverlos, de enfrentarlos, y que fuera de la manera más homogénea posible. En ese momento se identificaron 7 retos y 7 soluciones posibles. Dentro de esas soluciones se decía que era necesario tener un marco jurídico lo más homogéneo posible, y un marco jurídico que incorporara además algunas de las otras soluciones, como el tema presupuestal. De ahí que a partir de lo que la COFBAL había concluido, lo integró la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es un trabajo de mis compañeros, es un trabajo en el que yo también tuve el gusto de participar, una ley marco que además nos solicitó el Parlamento Latinoamericano, cuando acompañados de algunos legisladores y legisladoras mexicanos, fuimos a presentarles justamente los resultados de la COFBAL. La Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y del Caribe se impactó tanto de lo que habíamos encontrado que nos dijo: a ver, queremos que regresen con una ley marco. Ley marco que es en realidad una ley modelo, un referente para las reformas, para complementar, para fortalecer los marcos jurídicos, y que se aprobó de manera unánime. Y esto lo resalto porque en el Parlamento Latinoamericano están representadas todas las fuerzas políticas de la región. En los países en los que, como el nuestro, el Congreso está integrado por 2 cámaras, pues están las 2 cámaras. Entonces, ahí había gente de Venezuela, había gente de Cuba, había gente de Argentina, ustedes lo dicen. Se aprobó de manera unánime, sin cambiarle una coma a la propuesta que nosotros hicimos. Y les cuento que la propuesta de esa ley era una ley modular para que cada quien tomara lo que le hacía falta a su propio marco jurídico. El que haya sido aprobada por el Pleno del Parlatino, lo que significa es que se envía a todos los congresos que forman parte del mismo como una recomendación para que se utilice, como les decía, como referente en sus reformas en la materia. Muchos países ya tomaron esa ley e incorporaron las partes que les resultaban relevantes en sus propias legislaciones. México, que había sido quien propuso esto, pues se tardó mucho. Y fue hasta el 11 de diciembre de 2014 que un grupo de legisladoras, un grupo de senadoras, puras mujeres, fueron las que se atrevieron a presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud en materia de vacunación derivada de esa ley marco. Y se tardó, como ustedes pueden ver, casi 2 años en ser aprobadas en el Senado. Lo que tuvimos que pasar ahí no viene a cuento, pero créanme que fueron muchos retos que nada tienen que ver con la importancia de la vacunación, pero los logramos superar. Y hoy estamos aquí con una reforma que ya, como se dijo, fue aprobada como minuta en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de esta Cámara, y únicamente está esperando su lugar para ser discutida en el Pleno. De ser aprobada, y esperemos que así se haga en este periodo que termina el 30 de abril, pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el reto principal. Es un reto enorme, es un reto histórico, es un reto que, como yo decía cuando inauguramos este evento, tienen los diputados y las diputadas en sus manos. Y yo espero que, como claramente vimos que el diputado Íñiguez se da cuenta de la importancia de este tema, los demás, sin importar el partido que representen, se den cuenta de lo que tienen en sus manos también. Y den el paso para que tengamos esta reforma. Ya, entonces decía yo, ese es el primer reto.
Ya también se dijo aquí miles de veces que la vacunación es la intervención más costo efectiva en salud pública. Salva millones de vidas, ya, eso está comprobadísimo. Eso es algo que ni siquiera tendríamos que estar repitiendo. No es un gasto, es una inversión. Y eso se dijo aquí de parte del doctor Espinal, se dijo también de parte del diputado Íñiguez, pero lo dijo también, y atendiendo un requisito de nuestra legislación nacional, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que depende de esta Cámara de Diputados. La vacunación no es un gasto, es una inversión. Entonces, el tema presupuestal no puede seguir siendo un pretexto para que no se apruebe esta reforma. México ha sido líder en materia de vacunación, pero hoy, y ya también lo dijo el doctor Curi, hay muchos retos. Hay retos epidemiológicos internos y externos. El señor Trump es una amenaza epidemiológica. Las personas a las que les está encomendando el tema de inmunizaciones también son una amenaza. Ninguna de las enfermedades que podemos prevenir por vacunación se detiene por un muro, por grande que este sea. Entonces tenemos que estar preparados para lo que se avecina. Y solo podemos estar preparados con una reforma así. Están los retos internos. Ya se habló aquí de los recortes presupuestales, los retos financieros. Hay problemas estructurales. Ya decía el doctor Curi, tenemos que fortalecer la red de frío, entre otras cosas. Y bueno, tenemos retos hasta ideológicos. A mí me impacta cada día cómo van creciendo los grupos antivacunas. Grupos que demuestran claramente su ignorancia, que demuestran que no vivieron esa época de las enfermedades. No sé, a algunos de nosotros nos tocó padecer algunas enfermedades porque todavía no existían las vacunas para prevenirlas. Ahora digo, como no les ha tocado ver, a lo mejor muchos de estos casos, pues creen que de veras son inventos. Y algunas, porque sobre todo, debo decirlo, son mamás o papás, lo que argumentan son derechos humanos. Estamos violentando sus derechos humanos si les vacunamos a los hijos. Perdón, los derechos humanos no son absolutos. Nosotros no podemos argumentar nuestros derechos humanos cuando estamos afectando a los demás. Y en materia de salud, y en materia de salud pública, lo que nos debe importar es proteger a las poblaciones. Entonces, es urgente, ante estos retos, contar con un andamiaje jurídico para proteger a la vacunación. Ya tenemos un buen blindaje, ya lo describió el doctor Curi, pero sin este andamiaje jurídico no vamos a poder contar con recursos, no vamos a poder contar con elementos para enfrentar los retos con éxito. ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué va a pasar ese día que yo creo que todos nos vamos a ir de fiesta, en que esta Cámara, y yo de verdad que confío que así va a ser, apruebe la reforma? ¿Cuáles son los retos? Más que retos son tareas, y además algunas de estas tareas ya se empezaron a hacer para poder instrumentar, para poder hacer operativa la reforma. El primero, bueno, pues será seguir trabajando en que la vacunación sea verdaderamente un derecho universal, en que sea gratuita, se mantenga gratuita. A mí me ha tocado escuchar, y lo tengo que decir, exfuncionarios en el Consejo Nacional de Vacunación sugerir que hay que cobrar las vacunas, que no hay razón para seguirlas pagando. Afortunadamente, esas personas ahora no están en esos lugares. Después, el tema de la corresponsabilidad que está ahí en esta reforma, es decir, la obligación de padres, tutores, custodios de vacunar a las personas. Y esto va a ser una herramienta que nos va a ayudar contra esos grupos antivacunas. La obligación de dependencias y entidades federales, estatales y locales de contribuir con recursos humanos, materiales y financieros para los operativos de vacunación, sean ordinarios en las semanas nacionales de salud o bien extraordinarios. No estamos exentos de brotes, de epidemias, de pandemias. Esos son constantes amenazas. Esas son constantes amenazas.
La inclusión del CONAVE en la ley. Ya les decía yo, cualquier día puede desaparecer. La Sociedad Mexicana de Salud Pública tiene un lugar que no es mío, un lugar que es de los expertos en vacunación, que están entre nuestros 10,000 socios y socias. Al incorporarse en la ley, se va a tener que crear un nuevo CONAVE, con una visión distinta, pero que desde la ley tiene la obligación de regirse, de decidir con base en la evidencia científica, con base en la racionalidad y con base en la objetividad. Y alguien me decía, ¿qué racionalidad? Racionalidad tiene que ver aquí con la razón, no con racional. Tiene que ver con que las ideologías de las mamis o los papis antivacunas o de algunas personas que luego por ahí llegan medio distraídas al Consejo Nacional de Vacunación, eso no se va a tomar en cuenta. Se va a tomar en cuenta aquello que se pueda comprobar. Y se tienen, por cierto, a partir de la publicación de la reforma, 90 días para convocar a ese nuevo CONAVE. Está el tema de un nuevo sistema de información en materia de vacunación, en el que ya también se está trabajando. Hemos tenido muy buenos sistemas, igual ya lo comentó el subsecretario Curi, pero tenemos que seguir avanzando. Aquí no nos podemos descuidar. Tenemos que tener más y mejor información. Y ahí ya se está trabajando, y supongo que el doctor Betancourt platicará más de eso, en el sistema integral de información en vacunación. Ya se incluye también en la ley una cartilla electrónica una cartilla de vacunación, que se dice que va a ser un instrumento único, un instrumento que tiene que servir a todos, que nos tiene que permitir entre instituciones compartir la información. Y ese instrumento es la cartilla electrónica de vacunación, que el día de hoy está funcionando completamente en Querétaro, entre otros estados, pero que además tiene ya legisladores que, independientemente de esta reforma, la impulsan. Tanto en el Senado como en Cámara de Diputados tenemos puntos de acuerdo llamando a que se use ya en todo el país la cartilla electrónica de vacunación. Miguel Betancourt les platicará más a fondo, o el doctor Durán, seguramente los dos van a completar este punto. Otro tema tiene que ver con COFEPRIS. El registro, la liberación de lotes, la autorización tiene que ser prioritaria. ¿Y por qué? Porque las vacunas son un insumo de seguridad nacional y de importancia absoluta para la salud pública. No lo puse aquí, pero dice, además, en casos de urgencia tendrá que ser inmediato el tema de la liberación. Y bueno, luego está también el tema de indicadores de desempeño. ¿Nos sirven los que tenemos? ¿Cómo vamos a revisar? Tendremos que ver si creamos nuevos, si mejoramos los que ya tenemos. También la ley establece la obligación de promover investigación, desarrollo y producción de vacunas en territorio nacional. Hay vacunas que no le interesa producir a empresas globales, y está bien, es un negocio. Hay que buscar también nosotros respaldar nuestra salud pública, invirtiendo y buscando que otros inviertan en el territorio nacional. Y aquí dejé al final dos joyas de la reforma. La obligación del Estado mexicano, eso no quiere decir de la Secretaría de Salud, no quiere decir de los estados, o sea, de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de garantizar que oportunamente y de manera gratuita se cuente con todos los insumos necesarios para operar las acciones de inmunización. Y la obligación para esta Cámara de Diputados de cada año asignar presupuesto suficiente. Y como yo ya les había dicho que la vacunación es un derecho humano,
eso del presupuesto suficiente significa que tiene que ser progresivo, es decir, no me pueden dar menos que el año pasado, tiene que garantizarme cobertura universal, es decir, para todos los que tengo que aplicar, y es pues irreversible, hay que ver con lo progresivo, o sea, no me puede, así como no me pueden dar lo mismo, tampoco me pueden dar menos. Y aquí, no sé si alguien identifica ese cuadro, esa imagen, es parte de un mural que hizo Diego Rivera, que está en el Detroit Institute of Arts, y que habla sobre el milagro de la vacunación. Ojo, milagro, un comunista, hablando de milagros, hablando de cómo la ciencia se podía utilizar para destruir a los seres humanos. Y ahí dice Bill Gates que la gran amenaza es el bioterrorismo. Yo creo que la gran amenaza son los antivacunas, entre otros. Pero, bueno, ahí está ese milagro de la vacunación, y como esto lo puede hacer realidad. Y aquí, cuando hablo de la justiciabilidad del derecho a la vacunación, todo el mundo se asusta y dice que se me aflora la parte jurídica, la parte de abogada peleonera. No, es una advertencia. Es una advertencia. El que la vacunación sea un derecho humano permite que se pueda acudir ante un tribunal a exigir ese derecho. No es que yo esté llamando a la gente a que vaya a los tribunales, pero lo podrían hacer. Y el tema de cuando una cuestión como la vacunación se vuelve justiciable, se vuelve un tema que se resuelve ahí en tribunales, es que se elimina toda la posibilidad de planear, toda la posibilidad de ir encaminando correctamente y con objetivos muy definidos las políticas públicas. Por eso esto no es bueno, no debemos de llegar a esto. Y hay un caso paradigmático que siempre me gusta mostrar de fiebre hemorrágica en Argentina, del 98, donde una chica acudió, presentó un recurso porque no había vacuna. ¿Y saben qué es lo que se resolvió? Que el Estado argentino tenía que producir esa vacuna. Había que hacerlo. ¿Qué tal si mañana pasa algo así en México? ¿Vamos a poder responder? Eso va a meter más distorsiones en el sistema de salud que tener una reforma como la que se está proponiendo. Y miren, y entonces tengo que reiterar, hay que aprobar, y espero que se apruebe, y confío, estoy convencida de que la reforma se va a aprobar antes del 30 de abril. Porque resulta que en el 2011 tuvimos una reforma al artículo 1 de la Constitución, que dice que derechos no son solo los que estén ahí, sino todos los que estén en documentos de derecho internacional que hayan sido firmados y ratificados por México. Les hablaba al principio de mi plática del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el caso. Y si allí está el derecho a la vacunación, mañana cualquiera puede ir y pedir acceso a una vacuna por el simple hecho que esté registrada en COFEPRIS y que se encuentre dentro de las indicaciones del registro correspondiente. Otra vez, esto acabará con toda, o podría acabar con todo el trabajo que se ha venido realizando ordenadamente. Entonces, es por eso muy importante que la Cámara de Diputados haga historia y al mismo tiempo, con esa historia, salvaguarde el legado del trabajo en vacunación que ha hecho nuestro país. Y termino, todos hemos terminado, si se fijan ahí, con como si no bastara lo que hemos dicho, todos queremos además hacer referencia a alguna frase que tiene que ver con vacunas. Y yo creo que lo hacemos para compartir con ustedes, pues que no estamos solos, o sea, somos muchos los que creemos en la vacunación. Y aquí una frase de Mandela, que habla de los millones de vidas de niños que han sido salvados gracias a la vacunación, y de cómo la vacunación es un bien único para la humanidad.
es momento de que ese bien único para la humanidad sea protegido, sea respaldado, sea fortalecido a través de la Ley General de Salud de nuestro país. Muchas gracias.